Cantaremos a las grandes muchedumbres agitadas por el trabajo, el placer o la rebeldía, las resacas multicolores y polífonas de las revoluciones en las capitales modernas, la vibración nocturna de los arsenales y de los almacenes bajo sus violentas lunas eléctricas, las estaciones ahitas, pobladas de serpientes atesadas y humosas, las fábricas suspendidas de las nubes por el bramante de sus chimeneas, los puentes parecidos al salto de un gigante sobre la cuchillería diabólica y mortal de los ríos, los barcos aventureros olfateando siempre al horizonte, las locomotoras en su gran chiquero que piafan sobre los raíles, bridadas por largos tubos fatalizados y el vuelo alto de los aeroplanos, en los que la hélice tiene chasquidos de banderolas y de salvas de aplausos, salvas calurosas de 100 muchedumbres. El 5 de febrero de 1909, un italiano calvo y bigotón llamado Filippo Tommaso Marinetti publicaría el Manifiesto Gamer, también conocido como el Manifiesto Futurista, del que acabo de citar un fragmento. Varias décadas después, ciertos autores empezaron a escribir obras muy particulares de ciencia ficción, libros que nos exponían la hipócrita e insalubre dualidad de una sociedad con tecnología súper avanzada por un lado y un nivel de vida deplorable por el otro. Una vez que este género había alcanzado la madurez, fue bautizado por este gordo friki, y no muchos años después, un juego de mesa de rol al estilo de Dungeons & Dragons apareció en los escaparates de las tiendas. Su nombre era Cyberpunk 2020, de la mano de Mike Pondsmith. Poco sabía nuestro amigo Mike que aquel juego de tablero que había creado se terminaría convirtiendo en una realidad cuando el verdadero 2020 llegó, en forma de videojuego. Todos sabemos el desastre que fue Cyberpunk 2077. No hablaré de ello principalmente porque no juego videojuegos. Y siendo sincero, nunca me importó el lanzamiento de esta cosa. Lo que sí me interesó, por otro lado, fue el anime original de Netflix estrenado hace tan solo poco más de un mes, Cyberpunk Edge Runners. Imagina una ciudad. No cualquier ciudad, una auténtica metrópolis plagada de destellos coloridos y anuncios de productos. Una elegante y abrumadora urbe que mezcla en sus intestinos la más pedante oligarquía con organizaciones criminales, todos y cada uno de ellos con incontables modificaciones corporales. En cada esquina se respira el olor a sangre, sexo y drogas. Cada día es como una inyección de adrenalina a la que inevitablemente te acostumbras y desensibilizas. Al alcance de un simple movimiento, eres capaz de acceder a un repertorio infinito de sensaciones y placeres, a las que recurres inevitablemente para escapar de los cadáveres que se acumulan en el asfalto. Bienvenido a Night City. Pero ¿quién puso esta imagen aquí? Bienvenido a Night City. Para empezar, he de explicar por qué empecé el video con una breve historia del género. Además de para pretender estar muy bien informado con información que recaudé de Wikipedia, me parece necesario que el espectador comprenda verdaderamente de lo que se trata el cyberpunk. Las apariencias son tentadoras, a tal punto que he visto gente genuinamente deseando vivir en un mundo así. Es fácil perderse entre las luces de neón, las incesables líneas de código, las modificaciones corporales o las morras aesthetic, pero tras la máscara de colores chillantes hay un rostro mucho más feo, el rostro de la sociedad. Si hay una palabra que usaría para describir el cyberpunk es sucio, no solo en un sentido literal, con sus calles contaminadas y condiciones sanitarias cual baño de primaria pública, sino en su núcleo. La gente en el cyberpunk está podrida por dentro. Desde el peatón más genérico hasta el empresario más millonario, la sociedad ha entregado su alma al dios de los unos y ceros. El cyberpunk, al igual que la novela distópica de mediados del siglo XX, más que una estética única y un world building interesante, es una crítica a nuestra propia realidad y los caminos a los que se dirige. Edge Runners posee todos los susodichos aspectos de crítica social, aunque con mucho más estilo. Al final del día es un trabajo de Studio Trigger. Está claro desde el comienzo que esto será un banquete visual sazonado con ultraviolencia y diseños carismáticos. Mientras que esto por supuesto ayuda vastamente a mantener la retención del espectador y hacer el producto muchísimo más basado,
También creo que desde un punto de vista más crítico, esto ayuda a sumergirse en el mundo. Un tropo muy común en las historias cyberpunk es tener uno o varios personajes que se rebelan contra el dominio de la máquina, o en su defecto alguien, normalmente el protagonista, que reflexione y cuestione la sanidad de su mundo o inclusive su propia existencia en este. En Edgerunners esto no pasa, y aunque en distintos niveles, claro está, todos los personajes están sumergidos y absortos en un mundo de cachivaches tecnológicos. La cuestión sobre la sola existencia de este mundo desaparece casi por completo y la pregunta, ¿es moral hacer uso de esto?, se convierte en el refrán, úsalo pero con moderación. Esto hace que la crítica quede más como codificada entre líneas, dejando al espectador a solas para que saque sus propias conclusiones. Una persona podrá ver por un lado un mundo interesante y animación divertida, con un drama único de dicho mundo. Otro verá lo enfermo y vacío de dicho mundo y habrá otros que quieran incluso vivir en él. Lo que hace Cyberpunk Edgerunner una especie de metacrítica. Pero cambiemos de tema antes de que empiece a inventar más términos. Veamos... Vaya, parece que hasta ahora no había hablado de los personajes. Lo cierto es que como en la mayoría de historias de su tipo, o de Studio Trigger en general, los personajes no son particularmente el punto fuerte. La mayoría de ellos están ahí como herramientas de la trama para avanzar la historia, o para ser carismáticos y atrayentes, aunque no profundos, con ciertas excepciones por supuesto. Para el asunto de este análisis, no obstante, me limitaré a hablar del personaje más importante y sobre el cual recae todo el peso de la moraleja y temática no solo ya de su obra, sino del cyberpunk como género. Por supuesto, hablo de David Martínez. David es una persona promedio, un eslabón más en la gigantesca cadena que mantiene Night City. Su vida y la de aquellos que ama poseen nulo valor ante los ojos de las corporaciones o las altas esferas. Su existencia es tan insignificante como la de las hormigas que se arrastran en la acera. Sus sueños no le pertenecen, y la gente a su alrededor lo desprecia abiertamente. David, más que estar vivo, simplemente existe, en este caos como un animal enfermo y sufrido que se niega a morir, así la prolongación de sus días solamente significa en un bucle infinito y absurdo. Hasta que un día, lo poco que le queda le es arrebatado, y tras una dolorosa instalación de un poderoso artefacto, el Sandevistan, y una sucesión de acontecimientos inesperados, decide convertirse en un Edgerunner, un Cyberpunk Edgerunner. ¿Será acaso esto un cambio para bien o para mal? ¿O es que tan siquiera es un cambio? El dilema de David, como se podrá haber observado por la descripción que hice de él, no está, como es típico en los personajes del género, en un cuestionamiento de la identidad o en un dilema entre la máquina y la carne. No, David carece completamente de estas dudas. Su verdadero dilema, mucho más peligroso dado su silenciosa naturaleza, es precisamente carecer de identidad en lo absoluto, y en ningún momento cuestionarlo. Problema que arrastrará incluso después de su anexión al mundo criminal. David no es un revolucionario, ni siquiera un anarquista. Acepta trabajo así seas un corrupto político o empresario, mientras haya una buena paga. Por medio de los implantes y el cromo se encamina una senda suicida ni heroica ni trágica, sino que indiferente y estúpida. Su modo de vida es más parecido a la del peón que al día de hoy vemos o encarnamos nosotros mismos, caminando entre espejismos y alimentando el gigantesco monstruo colectivo que llamamos sistema, en lo que Nietzsche llamaría el último hombre. David no posee un sueño. Un aspecto que cubrí de manera breve en mi análisis La Cumbre de los Dioses es como una actividad tan peligrosa y tan sin punto a primera vista como el alpinismo puede otorgar a cierto tipo de individuos una suerte de misión y darles la oportunidad de un final adecuado. Habuyoji, al igual que David, se insertan a sí mismos en un proceso autodestructivo, con la diferencia que el primero lo hace en sus condiciones y en orden de alcanzar algo más alto, mientras que David lo hace sin un propósito claro y de manera casi involuntaria. Como cualquier persona criada y alienada en una existencia perpetua que reemplaza la vida, David nunca tuvo la oportunidad de desarrollar un sueño o una meta propia. Su única razón de ser es tomada de un tercero. Se hace la ilusión de completar sus estudios y trabajar para Arasaka, de su madre, el deber de comandar un grupo como Main, o la fantasía de visitar la luna con Lucy. Al igual que Bill, del que hablé en este video, David carece de iniciativa propia y es solo capaz de actuar por el empuje de las personas a su alrededor y dejar que la presión de su entorno lo moldee.
Esta carencia de identidad propia se ve reflejada en uno de los puntos principales de la serie, la ciberpsicosis. Hay muchas razones por las que una persona estaría dispuesta a reemplazar toda su carne con porquería metálica, pero ese es otro tema bastante extenso, por lo que nos concentraríamos en la ciberpsicosis en el común denominador de la población de Night City. La serie nos presenta dos casos en particular con suficiente profundidad como para que pueda hablar de ellos: Maine, el jefe y figura paterna de David, y el susodicho Martínez. En ambos casos observamos síntomas muy parecidos que empujan a ambos a abandonar su humanidad, o lo que ellos piensan que su humanidad constituye. Una vida sin rumbo, una camaradería cuasi feral hipócrita sobre la cual apoyan todo el sentido de su vida, una dependencia excesiva del desenfreno y el peligro, etcétera, etcétera. No conocemos mucho sobre el pasado de Maine, pero dado los pequeños flashbacks y el obvio paralelismo que la trama hace de este con David, podemos asumir que ambos lo hicieron por la misma razón: el deseo inconsciente de ser alguien. Las innumerables modificaciones corporales son, pues, una forma de escapar de la realidad de quiénes son, un mecanismo de defensa consistente en consumir y enterrar la antigua persona, la urgencia de querer ser especiales, la ilusión de reemplazar la carne con cromo para huir de sus debilidades y temores. Y es por esta ilusión que, sin saberlo, ambos terminan en las garras de la ciberpsicosis. Y no obstante, hay una pequeña diferencia. A diferencia de Maine, que consumido por la ciberpsicosis termina por dañar irremediablemente su equipo y acabando con todo aquello que amó, David hace una decisión en sus últimas horas con la poca humanidad que le resta: salvar a Lucy. Este objetivo, por más cliché y cursi que parezca, es lo que acaba por darle sentido a su vida, y lo que hace que el final de Cyberpunk Edgerunners sea tan agridulce: el sentido a través de la muerte. Este es un tema que podemos observar en otras obras y del que me gustaría dedicar un video entero: el desafío del mundo cruel y despiadado por medio de un espíritu indomable. Porque en un mundo tan violento, donde las personas pueden morir en un segundo sin siquiera tener la oportunidad de pensar en su deceso, ¿no es acaso lo mejor irte en tus propios términos, protegiendo lo que amas? Así lo hizo David, y con esta acción rompe las cadenas de la máquina que lo había mantenido atado.